ellas ya no volvían a salir al mundo para nada, ¿verdad? Y entonces, ese no salir significa no relacionar. Por ello, cuando venían a misa, venían a este espacio. Un espacio que uno dice, ¿pero por qué está así tan chiquito? Y no, se apagaba la luz, no tenemos ni nada, ni cerca. Si pensemos en el tiempo que se construye hace 400 años, no había mucha eléctrica. Había una lamparita de aceite, se puso a pasar ese casa. Documento número 6. Auto de fundación de Ciudad de Mérida. Que por cuanto el ilustre señor Francisco de Montejo Adelantado, gobernador y justicia mayor por su majestad en estas provincias de Yucatán y Cozumel, con sus poderes le había enviado a ella, así a las conquistar y pacificar o aprobarlas de cristianos, poblarlas de cristianos y fundar las ciudades, villas y lugares que al servicio de Dios y de su majestad viese que convenían. Y porque después de venido y efectuado lo que le fue mandado, conquistó y pacificó la provincia de Campeche y Acanul, en ella, donde mejor le había parecido convenir. Pobló una villa que se llama la Villa de San Francisco y edificó la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, según más largos proviene en el libro del Cabildo, que de la dicha villa se hizo. Y que después que estaba bien poblada en aquellas provincias pacificadas, porque era necesario venir a esta provincia de Peche, vino y la había conquistado y traído de paz con otras muchas aquellas comarcanas, y a donde esperaba en Dios nuestro Señor naciera nueva conversión en los naturales de ellas. Y porque en los términos junto esta provincia de Quebec había otras de guerra inobedientes que no querían dar la obediencia a la iglesia ni el dominio a su majestad, y a él en su nombre y lugar para que se le dedicase el santo evangelio, acatando a todo esto, porque viéndole de asiento los naturales no se rebelarían, y porque a los de guerra pondrían temor, usando de los poderes que para ello tenían, y porque así se le había mandado por el ilustre señor adelantado, por la instrucción suya, privada de su nombre, poblaba y edificaba una ciudad de 100 vecinos, la cual, a honor y reverencia de Nuestra Señora de la Encarnación, y a la dicha ciudad le daba el nombre a tal, la ciudad de Mérida, que nuestro Señor guarde para su santo servicio por largos años, con protestación que hacía que si al servicio de Dios nuestro Señor y de su majestad, o al bien de los naturales fuese visto convenir, mudarla o parecer del gobernador y señores del cabildo se pudiese hacer, sin caer en mal caso en alguna, porque su intención era buena y sana. Otro sí, para que la dicha trabajar toda la idea de rescatar la historia de las personas que aquí vivieron. Él además es maestro, pertenece a nuestra Secretaría de Educación, miembro del Sindicato de Maestros y un gran amigo de la Liga de Acción Social. Y bueno, pues lo dejo para que nos hable y nos transmita ese amor sobre este edificio. Un espacio sagrado, religioso, para difundir el tema de conventos. Hacer un recuento de estos eventos que se han realizado. Tuvimos un conversatorio con el maestro Sergio Rocha Abigail, con Luis Michel, con Mario Jorge Rodríguez, Carlos Mendoza, donde cada vez que estuvimos hablando sobre el convento de monjas. Recientemente nos visitó la doctora Rosalba Loreto, quien es titular de Bienes y Patrimonio de Puebla y que lleva casi 40 años investigando a los concepcionistas de Puebla. Por ahí empezó ese interés que yo tengo sobre este tema, porque recientemente visité el convento que está en Puebla y fue impresionante ver que se conserva mucho de su cultura, se conservan muchas cosas de los claustros, de la cocina y muchas cosas de la arquitectura, de la historia, de imágenes. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué no hay nada? ¿Y por qué hay nada que me interesa? Según mi perspectiva. De ahí surgió una serie de ideas, de lo que lo estudié, y dijimos, bueno, vamos a hacer algo, y visitamos el Padre Justo, que tiene la intención como ser comunitario de difundir la historia, la restauración, conocer esto de este evento que por casi siglos, 3 siglos, 271 años, digamos que determinó la historia que tiene nosotros. En realidad este tema de las monjas o de las mujeres hispanoamericanas eran mujeres que se investigaron en la historia, no solo posteriormente muchos investigadores, no se me vienen a la mente todos, pero quisiera mencionar a Susana Lee, que es una que estudia en Estados Unidos, ha hecho muchísimos trabajos, y que yo les he dado continuidad para investigar sobre ellos. Entonces, a raíz de estas investigaciones, ya se empieza a estudiar a la mujer, ya se habla de la identidad de las mujeres, ya se habla de una cultura femenina, de una cultura hispanoamericana, ya no solamente hispanoamérica, ya se habla de la identidad de esas mujeres que mucho tiempo estuvieron invisibles en la historia, ya se habla de la microhistoria, se habla de la historia social, ya se habla de la historia de las mentalidades, en fin, una serie de investigadores a través de teorías y metodologías que hablan los conventos como parte de este conjunto de historias y ya se empiezan a demostrar quiénes
eran ellas, cuáles eran su aspecto social, cuáles eran su aspecto económico. Sus padres son unos militares, después de cierta edad que termina la guerra, se traslada a España, y la reina Isabel de Castilla, como que a esta Beatriz de Silva, le dice que es el culto de la Purísima Concepción. Esta información de una manera muy didáctica y ilustrativa, la doctora Rosalba Bajo nos estuvo explicando cómo vienen a España con la conquista, se acercan a la ciudad de México, es donde se empieza a extender a toda la Nueva España. De ahí vienen las primeras religiosas que fundan el convento de la Concepción de aquí de México. Es sabido el prestigio de este convento, ya comentaba el padre, que era como un convento educativo, que existían niñas educando desde muy pequeñas, que lograron el archivo hasta 3 años, 4 años, niñas que los padres meten aquí para educar. También era muy famosa la religiosa por sus hortalizas, era muy común, como decía el padre, había 90 patios de cada una de las, más que claustros, que eran casas donde vivían las monjas, con sus respectivas hortalizas, cosas que se vendían a la sociedad. Igual la venta de postres, de pinole, y aquí en la actualidad, creo que los historiadores hacemos un regreso del pasado. ¿Por qué me interesa ese estudio del pasado? Porque esas monjas concepcionistas no solo existieron en el pasado, existen realmente y tienen un fin social, educativo, muchas órdenes religiosas. De hecho, yo ayer fui a visitar a las concepcionistas recientemente, obviamente ya no son el claustro, pero tienen casi la misma finalidad de la filosofía, tienen un contacto con la comunidad, tienen una jerarquía igual, tienen una rareza, tienen una vicaria, tienen postulantes. Es decir, es importante no ver a las monjas como un pasado, que yo llamo un pasado olvidado por muchos, porque probablemente nadie se interesado ni el libro de profesiones que se encuentra en el archivo de monjas. Estas provenían de la Ciudad de México, del convento de la Purísima Concepción, que ya había mencionado, se funda en 1540-41. Se funda el convento el 22 de junio de 1596. En sus memorias, Francisco Orozco, quien fuera mayordomo local eclesiástico, señala que al inicio había 14 monjas profesas. 5 vinieron de México, como ya mencioné, las otras eran de las provincias de Nueva España, y 7 eran hijas de vecinos de esta ciudad. El inicio del convento pasó por varias penurias económicas por la pobreza de la provincia. Siempre se hablaba de la península de Yucatán como algo sin recursos, sin riqueza, y generalmente los conventos se asentaban en lugares ricos, porque ya sean lugares mineros, lugares que prosperaban. Las niñas menores podían vivir en el convento antes de los 15 años como aspirantes, como protegidas de alguna monja o bien como educantes que aprendían lectura, escritura, bordado, música, cocina y labores propias del sexo femenino. Eso ya lo comentaba. Muchas familias ricas tenían a sus niños desde muy pequeños, no solo se cumplía la función educativa, sino la función social. Es decir, las preparaban como niñas y que si ellas en algún momento decidían ya salir del convento para casarse posteriormente, ellas ya tenían todos los conocimientos propios del sexo femenino, como se les llama. Muchas religiosas se hipnotizaron acá, por supuesto que entraron al convento desde muy pequeñas. Están los expedientes de cada una de ellas, se señala su edad, y se fue niña educada desde los 4, 5, 6 años, seguir desde muy pequeñitas, hasta que llegaba la edad en el noviciado a partir de los 15 años, como acaba de mencionar. El nombre del convento al fundarse fue Nuestra Señora de la Consolación, y varias veces en documentos se refiere como Nuestra Señora de la Concepción. Seguía la regla de las religiosas de la Purísima Concepción. El convento funcionó 271 años, casi 3 siglos. Como ya se mencionó, fue el único convento femenino en toda la península de Yucatán. Se empezó a construir desde 1586 por el gobierno de Antonio Romellán, con el argumento de que se pudiese encontrar albergue, seguras doncellas huérfanas y pobres que pudiesen establecerse decentemente. Dice la leyenda que la prometida del Diego de Juan Izquierdo en varias ocasiones desde el inicio se opuso a que se fundara el convento, a pesar de las solicitudes de los vecinos y el cambio, hasta que ya consiguió la licencia con el apoyo del Comité Bíblico de Carmen Fernández Sabatino, así como las villas de Valladolid y Campeche, y el propio rey que concedió una merced de 800 ducados de renta perpetua sobre comienzos de hijos. López de
Gobiludo describe la vida de las 5 primeras religiosas: lidia de penitencia, ayuno, disciplina religiosa, oraciones y meditación, llenas de bondad y hacían mortificaciones corporales que les provocó heridas y la muerte de Cristo. La primera abadesa fue la Campeche, Marina Bautista, quien estuvo por 2 periodos consecutivos. La última abadesa fue Sor Epifanía Sierra y hermana de Justo Sierra, por ahí al momento de disparación. La mayoría de las religiosas fundadoras vinieron de México, como ya comenté, excepto la madre Inés de San Juan, que era natural de la ciudad de México. Esta falleció en 1638, de 40 años. Otra religiosa, la madre María San Domingo, vino de Italia, fue natural de España y murió en 1623. De las primeras religiosas de Convento está el caso de la Encarnación, que fue descendiente de Moctezuma, vino de esta edad en los 12 años de 1546, por esposa de Francisco de Montejo Hermoso, contrajo matrimonio con el conquistador Francisco Barrio y murió en 1600. En ese mismo año solicitó el hábito de religiosa. Estuvo en la teodicia 18 años, para que el convento se beneficiara con la renta de la encomienda, ya que al profesar esta quedaba vacante. Hacía mucha penitencia, usaba el servicio, se golpeaba el pecho, echaba cenizas a su comida. Ella falleció en 1618 a causa de todas las mortificaciones. Se dice que era muy dada a la hortaliza, también según Gobiludo está enterrada en el convento. En la estructura interna del convento podemos decir que hubieron